Buen día, ¿cómo están? Hola, profe, buen día. ¿Qué Hola, tal? profe. Buen día. Hola, profe. Me parece que Milagros es la que más despierta está. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. No, ahí estamos más dormidos. Bueno, em, Profe, el 15 fue el día del profesor universitario, me parece, ¿no? ¿O algo sí, así? Feliz día, profe. Atrasado, Feliz obviamente. día. agradecida. Sí, ha sido nuestro día. Una cosa rara porque como cayó sábado, nos estábamos escribiendo entre colegas el fin de semana. Usualmente nosotros los fines de semana no nos escribimos. Así que fue distinto. Bueno, y ahora tengo el saludo de ustedes. Eh, bueno, a ver. ¿Cómo han estado con vectores? Nos había quedado pendiente algo de la clase pasada que está relacionado. eh, ah, Me quedó comentarles esto de generar un paralelepípedo. Miren, en este vectorcito, ¿sí? Nos movemos una unidad en X, una unidad en Y, 3 unidades hacia arriba. Entonces, en realidad, cuando con las dimensiones en X, Y, que ahí está en el eh, plano del piso, generamos un paralelogramo. ¿Por qué se nos genera un paralelogramo y no un rectángulo, siendo que los ángulos son perpendiculares, los ejes son perpendiculares? Esto nos ocurre porque graficamos uno de los ejes un poco más inclinado para poder lograr la perspectiva, porque si no, si lo graficamos perpendicular, veríamos solamente un punto en vez del eje completo. Entonces, ya ahí ven que para poder tener la sensación de 3D, se nos genera algo que no es la realidad, porque los ejes son perpendiculares. Entonces, generamos un paralelogramo que es la base. Después tiramos perpendiculares hacia arriba con la distancia que nos desplazamos en Z, y se vuelve a generar el mismo paralelogramo como si fuera en un plano paralelo al plano del piso. Y esa diagonal del paralelepípedo es la que ocupa el vectorcito. Ahora, si no graficáramos, veríamos así. Si no graficáramos el paralelepípedo, veríamos así. Y realmente los 3 ejes y el vector están en el plano. Entonces no tiene como tanta sensación de volumen como si graficáramos la cajita en la que está el vector, ¿sí? Entonces, con la notación Rn, lo que estamos diciendo es que son vectores de n dimensiones, que tienen n componentes, ¿sí? Ordenadas, de la misma manera que el par ordenado, que son los de R2, y con Cn estamos hablando de vectores también de n componentes, pero de componentes complejas. Este cuatrimestre solamente vamos a ver las de componentes reales, no las de componentes complejas. Habíamos visto, Profe, sí, una duda. La doble barra esa que está o sea, que está la doble barra, el vector y la doble barra, ¿significa raíz cuadrada por casualidad? no, significa longitud, módulo o norma de un vector. Ah, porque a mí ayer leyendo, o sea, me surgió esa duda más abajo, o sea, en las últimas páginas de la lectura de esta semana,
porque en un momento ponían raíces cuadradas y no sé de dónde salían, y eso no entendí. De la fórmula de distancia. Entonces, el módulo, la longitud o la norma de un vector del plano, un vector de R2, se encuentra haciendo la raíz de la suma de las componentes que están elevadas a la 2. ¿Por qué es esto así? Esto es en función del teorema de Pitágoras. Porque si el vectorcito lo tenemos escrito así, X es cuánto me desplacé desde el origen por el eje X, y es cuánto me desplacé por el eje Y desde el origen. Son las componentes del vector. Entonces con esa fórmula encuentro la longitud. Cuando el vector es de R3, es muy similar. Lo que pasa que cuesta más visualizarlo. Vamos a agregar, está más adelante, pero lo vamos a escribir como una nota. Cuando el vector es de R3, esperen que voy a generar, esto lo voy a trasladar por acá, y el vector es de R3, ¿sí? ¿Cómo lo simbolizamos? Y decimos que es un vectorcito B de componentes X, Y, Z, y vamos a decir que su longitud, módula o norma va a ser igual también a una raíz. Pero acá tenemos tres componentes. X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. Y así sucesivamente. Si fuera de R4, tendríamos componentes X, Y, Z, W, y la longitud, ya no lo podríamos visualizar como una longitud, ahí diríamos más módulo o norma de el vector B de componentes X, Y, Z, W, es la raíz de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 más W a la 2. ¿Sí? Es una conceptualización que se puede en la que se puede utilizar el pensamiento analógico. Entonces, Profe, ¿sí? entonces existe algo similar al teorema de Pitágoras en un plano 3D también, Sí, ¿o no? exactamente. Porque mira, si volvemos a nuestro... lo que pasa que, bueno, en R4 ya no podemos pensar en Pitágoras. Miren, si nosotros volvemos a este grafiquito, vean que lo que graficamos como un paralelogramo en la base es un rectángulo. Lo que nos movimos en X y en Y son los catetos de un triángulo rectángulo que se forma en el plano de la base. A partir de esta hipotenusa se genera un nuevo cateto, que con este otro cateto forman los catetos del triángulo rectángulo que tiene al vectorcito por hipotenusa. Entonces, aplicando 2 veces el teorema de Pitágoras, terminamos obteniendo la longitud del vector en R3, que es la que yo les escribí como nota.
Lo que ustedes tienen para visualizar es en R2, si tenemos un vectorcito. Ahora, vamos a tener que hablar otra cosa de este vectorcito, además de la longitud. Formamos los catetos, con la longitud de este cateto y la longitud de este cateto, obtenemos la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? Ahí aplicamos una sola vez Pitágoras. Pero la cuestión es que ese vectorcito no tiene origen en el origen de coordenadas. Entonces vamos a ver de paso qué pasa cuando un vectorcito inicia en un punto P y termina en un punto Q. Y este punto P no es el origen. Entonces, ahí lo que nos dice el teorema es cómo encontrar la longitud. Pero lo que ustedes tenían pendiente era... A ver si tengo un dibujito por acá. No hace falta que... No. Entonces, lo que nos había quedado pendiente era cómo encontrar vamos a escribir otra nota, cómo encontrar un vector equivalente a uno del que conocemos el punto inicial y el punto final. Entonces, supongamos que el punto inicial es el punto P. Y el punto final es el punto Q, o el punto punta de flecha, es Q. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo encontrar un vector equivalente a PQ que tenga inicio en el origen. Entonces, generamos un vector PQ, y si nos situamos en este grafiquito, miren, supongamos que este en vez de llamarse A se llamara P, para no graficar todo de nuevo. Este en vez de llamarse B se llamará Q. Entonces, este punto A tiene componentes x1 y 1. Este punto B tiene componentes x2 y 2. La longitud de este cateto es x2 menos x1. Y la longitud de este cateto es y2 menos y1. Entonces lo que hacemos de esa manera es obtener estas componentes como si el punto A o el punto P fuera el origen. Es decir que no es algo complejo, ¿sí? No es más que poder sacar lo que haya de distancia del punto inicial al origen, ¿sí? Es como generar una traslación del punto inicial al origen, pero conservando todas las características del vector. Entonces, lo que hacemos es para encontrar, no está dentro de la edición. A ver. Para encontrar esas componentes,
Entonces, al X del punta de flecha, le resto el X del punto inicial. Al Y de punta de flecha, le resto el Y del punto inicial. Al Z de punta de flecha, le resto el Z de punto inicial. ¿Qué ocurriría si fueran de R2? Y bueno, al X de punta de flecha le resto el X del punto inicial, al Y de punta de flecha le resto el Y del punto inicial, y se termina el vector. ¿Sí? También es algo que se puede pensar con pensamiento analógico. Bueno, y acá está, ¿qué ocurre cuando tenemos que encontrarle la longitud a un vector que conocemos el punto inicial y el punto de flecha? Este teoremita lo que hace es generalizar esa definición. ¿Por qué? Porque cuando ese punto P es el 0, 0, 0, al X1 le resto 0, al Y1 le resto 0, al Z1 le resto 0, y me quedan directamente las componentes elevadas a la 2 y sumadas, que es la definición que habíamos visto al principio. Entonces, este teoremita es más abarcativo que lo que habíamos visto al principio para un vectorcito que inicia en el origen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿y el resultado de eso nos tiene que dar un solo resultado o tres resultados que serían otras coordenadas para otro vector? A ver. Vos me estás diciendo qué es lo que vamos a encontrar. Para esto, vamos a ver un ejemplo. Mira, supongamos que nos piden hallar la longitud, módulo o norma del vector que tiene punto inicial en 1, 2, 3, 1, 3, y punta de flecha en menos 5, 4, 0. Así. Entonces, le vamos a poner también hallar el vector equipolente con punto inicial en el origen. El origen que es 0, 0, 0. Entonces, una de las cuestiones que nos había quedado pendiente de la clase anterior era encontrar el vector PQ, este. Entonces, para encontrar este, voy a tener que obtener como resultado un vector, que es el equipolente. Entonces, a Q le resto, a QX le resto PX. A QI le resto PI. Y a QZ le resto PZ.
Menos 5 menos 1 es un numerito. Después viene una coma. O sea que ahí obtuve una primera componente. 4 menos 2 es numerito. Menos 6, ¿no sería? Sí. Y 0 menos 3, menos 3. Entonces, este es el vector equipolente con inicio en el origen. Otra cuestión es la longitud del vector PQ, que es idéntica a la del vector equipolente, porque por algo son equipolentes, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es la longitud del vector PQ. Entonces, la fórmula me dice que encuentro una raíz cuadrada. Bueno, ahora, después me dice que elevo a la 2 a ver, y esto que elevo a la 2 lo sumo. Entonces, ¿qué es lo que elevo a la 2? Esas diferencias que me generaban las componentes. Entonces, acá elevo a la 2, menos 5 menos 1. Acá elevo a la 2, 4 menos 2. Profe, ahí sería lo mismo si ponemos directamente los resultados. Sí. 0 menos 3. Lo que está diciendo la compañera es que esto es lo mismo que si acá es menos 6, acá es 2, y acá es menos 3. Esto es igual a raíz de 36 más 4, De 40. 49, profe. O sea, No. Dio casualidad, este es exacto. Miren, si hubiera querido, si hubiera elaborado para generar un ejemplo, por ahí no me salía tan bonito así, tan... Miren lo que son las casualidades. Entonces, una cuestión es el vectorcito. El vectorcito, para representarlo, utilizo componentes. Otra cuestión es qué longitud hay. Es como si agarrara una regla, un metro, un centímetro, y fuera desde el punto inicial hasta el punto final. No me va a informar un vector, ese elemento, ese instrumento de medición. Me va a informar una longitud. Esto podrían ser 7 centímetros, 7 metros, 7 unidades longitudinales. ¿Sí? ¿Respondió a la pregunta? sí, profe. O sea, se mueven 7 unidades. Del punto Sería la inicial al respuesta. punta de Del flecha. punto inicial, claro. Sí. De esta manera, también podemos hallar la distancia entre P y Q. Esta también es la fórmula para encontrar distancia entre dos puntos.
en el plano o en el espacio. Bien. Resulta que cada vez que definimos operaciones, con frecuencia aparecen propiedades, ¿sí? Una de las propiedades lo que nos dice es que el módulo, por ser la longitud del vector, siempre va a ser mayor o igual que 0. Ahora yo les pregunto, ¿qué vector tiene longitud 0? El nulo. Muy bien. Exactamente. Y todos los otros vectores que no son nulos tienen longitud positiva. Entonces van a tener módulo o norma positivo. El módulo de la suma de dos vectores no es igual a la suma de los módulos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay distributividad respecto de la suma, ¿sí? Se genera lo que se llama desigualdad del triángulo, que cuando sumo dos lados en un triángulo, siempre suman esas longitudes, suman más que la longitud del tercer lado. Por eso se llama desigualdad del triángulo. El módulo del vector que se obtiene mediante el producto de un número y un vector es igual al valor absoluto del número multiplicado por el módulo del vector. Vamos a ver un ejemplo en esto. Miren, vamos a suponer k igual a menos 6. Y b igual a 5, 1, 9. Así. Entonces, lo que nos dice esta propiedad es que compara. Vamos a tener que encontrar el módulo de menos 3 por b y vamos a tener que encontrar el menos 3, valor absoluto del k. ¿Qué pasó? ¿No es menos 6, profe? Ay, sí, es menos 6. Menos 6, menos 6, por el módulo o la norma del 5, 1, 9. A ver, primero, vamos a recordar cómo multiplicábamos un número por un vector. El número por cada componente. Excelente. Menos 6 por 5, menos 30. Menos 6 por 1, menos 6. Menos 6 por 9, menos 54. Bueno, ahora nos quedó un nuevo vectorcito al que le tenemos que encontrar la longitud, porque tenemos ahí las dobles barras. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la raíz, y ahora vamos a elevar a la 2. Elevar a la 2. Elevar a la 2. De, perdón, menos 30, y lo elevamos a la 2. Más menos 6, que lo elevamos a la 2. Más menos 54,
que lo elevamos a la 2. Entonces, esto va a ser igual a raíz de, esperen que agarro mi ICO. Ustedes también, así me revisan las cuentas, no vaya a ser que yo meta mal los dedos. 3.852, profe. Ah, la pipetúa. Ahora escribo lo que vos me decís, ya. Porque no tengo el simbolito de raíz de 3.000, ¿cuánto? 852. Ahí está. Bueno, a esto lo pueden factorizar, le pueden sacar factores del radical, todo lo que deje el resultado exacto, ¿sí? Entonces, vean que yo, a ver, 3.852 dividido 2, ya puedo sacar 2 del radical. Esto es igual a 2 por, a ver si puedo sacar 3, dividido 3, dividido 3, Sí, sacás 3 también. también, 2 por 3, 6. Y 107 me suena primo. ¿Lo dejamos así? ¿O le encontraste más factores? No, por 7 no se puede y por otros números no sé. Mira, la forma de saber hasta qué primo probar es buscando la raíz de 107 con la calcu. Entonces, si probaste con 7, 8 no es primo, 9 no es primo, 10 no es primo y a 11 no llega, que es el primo siguiente. Así que ya probaste con todos los primos posibles. Te plantás en 7. Listo. Bien. Y ahí nos quedamos con el resultado. Ahora venimos acá. Valor absoluto de menos 6, ¿a qué es igual? 6. Profe, justo se me cerró, no sé qué dijo. Justo me iba a decir lo del número primo. Valor absoluto, el número primo, ¿cómo saber si seguir buscando factores primos para el 107? Claro, y ahí se me salió la llamada. ¿Alcanzaste a oírlo? No, Bueno, vos le encontrás la raíz con la calcu a 107 y te da 10, algo. Entonces probás con los primos hasta 10, porque a 11 no llega. Entonces, claro. vos probaste con 7, listo, ahí te plantás, porque 8 no es primo, 9 tampoco es primo. Ok, gracias. Por nada. Valor absoluto de menos 6, ¿a qué es igual? ¿A 6? 6. Por raíz de 5 a la 2 más 1 a la 2 más 9 a la 2. Queda raíz de 107 también. Sí, porque a 25 le sumamos 1 y le sumamos 81. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es ejemplificar, ¿sí? Esto es una verdad para todos los vectores, entonces se puede demostrar. Pero ahí está ejemplificada, ¿sí? Ejemplo, vamos a dejar escrito acá, de la propiedad 3. Bien. Habíamos hablado de que llamábamos versores a los vectores de longitud 1, ¿sí?
que habían versores canónicos o fundamentales, tenían razón con lo que me decían, habían leído más que yo, y teníamos de ese estilo de vectorcitos en el plano y en el espacio. Ahora, siempre que usemos las razones trigonométricas de esta manera, también vamos a generar versores. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un vectorcito que tiene longitud 1, la hipotenusa del triángulo rectángulo va a tener longitud 1, entonces cuando divida cateto opuesto en hipotenusa, me va a quedar directamente el cateto opuesto. Y así genero el seno de gamma. Y cuando diga cateto adyacente dividido hipotenusa con hipotenusa de longitud 1, me va a quedar directamente la longitud del cateto adyacente. Y ahí entonces obtengo el coseno de gamma. Entonces, cuando tengamos la necesidad de generar versores que no sean los canónicos o fundamentales, vamos a poder recurrir a las razones trigonométricas de un ángulo. ¿Cómo hacer si conociendo un vector, lo que queremos hacer es encontrar un versor que tenga igual dirección e igual sentido que el vector que conocemos? Para esto vamos a utilizar esta formulita. Y esto lo simbolizamos de otra manera. Entonces, el versor que tiene como un sombrerito arriba, el versor que tiene igual dirección e igual sentido que B es 1 entre la longitud de B o el módulo o la norma de B dividido la longitud de la norma por el vector B. Entonces, lo que hay que cambiarle es que lleva 2 barritas en vez de una barrita. Entonces, Profe, entonces que tenía doble barra y que tenía misma norma y qué más. no tiene igual norma. Entonces, lo que podemos decir de B es que a ver, esperen que vamos a... Una pregunta, profe. ¿Por qué se aplica el valor absoluto a la... ¿Cómo se le dice esto? Al vector B? 1 sobre el vector B. Porque es la ¿A qué se debe el propiedad. razonamiento lógico? Ahora lo vamos a hacer el razonamiento. Entonces, el versor B, ese versorcito, tiene igual dirección e igual sentido que el vector B, que es pueden no tener la misma longitud, porque si B tiene longitud distinta de 1, el versor sí o sí va a tener longitud igual a 1. ¿Sí? Entonces, pueden tener distinta longitud. Pues, este vector sí o sí
tiene longitud 1. Este vector puede tener cualquier longitud. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta del compañero que preguntó antes? Bien, ahora vamos a ver esto que decía el compañero. ¿Por qué esto es así? Ejemplo. Miren. Esta demostración ustedes la pueden comprender. Entonces, demostración de la propiedad 3. Vamos a generar una experiencia ordenada primero. Vamos a ver en qué tenemos que pensar para poder hacer la demostración. Entonces, vamos a numerar así. Primero, vamos a tener que pensar en la definición de multiplicación de un número por un vector. ¿Sí? Vamos a tener que pensar en la definición de longitud, módulo o norma de un vector. Vamos a tener que pensar en el caso de factoreo, factor común. Vamos a tener que pensar en la distributividad de la raíz cuadrada respecto de la multiplicación. Con X e Y no negativos, para que existan las raíces. Vamos a tener que pensar en una propiedad que es de valor absoluto, que nos dice que raíz de X a la 2 es igual al valor absoluto de X. Y vamos a tener que volver a utilizar algo de lo que ya utilizamos, la definición de longitud, y vamos a tener que elaborar una conclusión para decir que terminamos de demostrar. ¿Alguien de lo que yo enumeré algo no se acuerda? Porque son todas cosas que ya aprendieron antes. No, no, profe. ¿No? Bien. Entonces, ahora... Profe, yo Sí. me quedé con una duda Sí. de que es que los vectores, o sea, el módulo, mide la distancia entre qué puntos. Inicial y final. Está bien, gracias. Por nada. Entonces,
queremos demostrar? Queremos demostrar esta igualdad. Que módulo de K por B es igual a valor absoluto de K por módulo de B. Esto que queremos demostrar se llama tesis. Pero, si hablamos de tesis, vamos a tener que hablar también de hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, lo que decimos es, bueno, miren, nosotros tenemos esta información, y para no hacerlo muy extenso, vamos a decir que K es un número real, y B es un vector del plano. Ustedes si quieren después lo pueden ampliar para el espacio porque es inmediato, ¿sí? Entonces, esta es la información que nosotros tenemos. Cualquier cosa menos número, dice ahí. Esa es la información que nosotros tenemos. Multiplicamos un número real por un vector. Y le encontramos el módulo, la longitud, ¿sí? Bien, entonces vamos a demostrar. Cuando demostramos una igualdad, una de las maneras es salir de un miembro de la igualdad y obtener el otro miembro después de hacer razonamientos lógicos. Entonces, vamos a salir de este miembro de la igualdad. ¿Sí? Ahora, sabemos que B es un vector del plano, porque es nuestra hipótesis. Entonces, vamos a escribir ese B por componentes. Es decir que acá lo vamos a multiplicar por un vectorcito que tiene una componente Bx y que tiene una componente BY. Dijimos que nos teníamos que acordar de la multiplicación de un vector por un número. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo nos queda el vectorcito producto? ¿Qué primera componente tiene? KBX. Muy bien. KBX. ¿Y ahora? KBI. Muy bien. Ahí ya utilizamos un ítem de la experiencia ordenada, o dos. Bueno, ahora tenemos que pensar en la definición de longitud o módulo. Entonces, vamos a elevar a la 2 y vamos a elevar a la 2. Acá vamos a elevar a la 2 a KBX. Y acá vamos a elevar a la 2 a KBI. Esto es... elevamos a la 2 y sumamos. Ahora sabemos que la multiplicación es distributiva respecto de la potenciación. Entonces, nos va a quedar que K a la 2 por... Uy, ahora en este va B, X
a la 2 más K a la 2 por BI a la 2. Y ahora vamos a sacar factor común K a la 2. ¿Cómo venimos? ¿Hice algo que no se entendió? No, y vas a poder sacar K después de la raíz, entonces. Profe, una pregunta. Bien. ¿Vio donde puso demostración entre el Sí. valor absoluto y ahí donde denomina que es una, no sé si esto es un vector? Ah. Esas barritas que señalan que es un vector desaparecen, ¿no? En toda la operación. Porque después yo estoy con las componentes. Digamos como Entiendo. que la flechita del vector acá no va porque ya estoy definiendo el vector por componentes. Eso es que no aparece la flechita arriba de B. Sí, sí. Bueno, entonces, ahora, la raíz es K a la 2 por Bx a la 2 más BI a la 2. Ahora, primero lo que vamos a hacer es la distributividad de la raíz respecto de la multiplicación. Entonces, raíz de K a la 2 por raíz de Bx a la 2 más Bi a la 2. Y ahora lo que tienen que pensar es en la propiedad que nos dice que raíz de K a la 2 ¿a qué es igual? Valor absoluto de K. Y lo otro es el módulo. La conclusión, una conclusión, es luego la tesis. Sí. Hay otras formas de conclusión, sí. Muchísimas. Muy probablemente con cada profesor y profesora de matemática que tengan, vean conclusiones distintas. Y ahí terminamos de demostrar. ¿Vieron por qué se nos verificó en el ejemplo? No es que justo en ese ejemplo resultó. Esto es verdadero para todos los K reales y para todos los vectores del plano, y también lo podrían demostrar para el espacio. Ahí ustedes arriesguen. Pónganse a practicar. Es posible que demuestren también para el espacio, porque lo único que cambia es que en vez de Bx, Bi, ¿qué tengo? También BZ. También BZ. Sí. Entonces acá voy a tener KBX, KBI, KBZ. Acá voy a sumar KBZ a la 2. Voy a sacar factor común
y acá me va a quedar bx a la 2 más by a la 2 más bz a la 2. Esto queda exactamente igual y acá queda raíz de bx a la 2 más by a la 2 más bz a la 2, que es el módulo de un vector de R3. Bien. Entonces, ya vimos lo que es la suma de vectores. Acá está escrito para todos los vectores del plano y del espacio, lo que ya habíamos visto, pero de lo que no habíamos hablado son de las propiedades de la suma, ¿sí? Entonces, a diferencia de cuando multiplicamos un vector por un número real, lo que hacemos es tomar una componente que no es vector, multiplicar por un número y obtener un vector. Cuando sumamos vectores, obtenemos por resultado un vector, y eso recibe el nombre de ley de composición interna. La suma de vectores conmuta, ¿sí? Así que ahí podemos dar vuelta los vectores tranquilamente. La suma de vectores es asociativa, ¿sí? Tenemos elemento neutro, que ya lo descubrieron ustedes, se llama vector nulo. Tenemos elemento opuesto, que ya estuvieron viendo que cuando le sumamos a un vector su opuesto, obtenemos el nulo. Y también hemos hablado de la resta. Profe, una pregunta. Sí. Cuando nosotros hablamos de un vector negativo, decimos que es un vector opuesto, ¿no? No sé si se podría definir así, ¿no? Sí. Para todo vector B hay un opuesto que es menos B. Claro. Pero el signo varía según el sentido que tenga, ¿no? Cuando ¿Cómo, disculpe? Mira. Por ejemplo, a este A lo multipliqué por un número positivo, entonces obtuve W, que es paralelo y tiene igual sentido. A este B lo multipliqué por un número negativo, entonces obtuve este U, que es paralelo, pero con sentido opuesto. ¿Qué me ibas a decir? No, era ese mi... me está hablando a mí. Por ejemplo, si multiplicamos por un número como un tercio, ese número está entre 0 y 1. Entonces, voy a generar un vectorcito con igual sentido, porque multiplico por un número positivo, pero con menor longitud. Y acá tenemos organizada esa info. ¿Qué puede ocurrir cuando multiplicamos un número por un vector? Que ese número sea menor que -1, que ese número sea igual a -1, que ese número esté entre -1 y 0, que ese número sea igual a 0, que ese número esté entre 0 y 1, que ese número sea igual a 1, o que ese número sea mayor que 1. ¿Y menor que 0? Ahí. Estrictamente mayor que 1. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando multiplicamos por un número que es menor que -1, el módulo, la longitud,
¿Cambia el sentido? ¿Puede ser? Pero no estamos hablando del sentido todavía. Mirá, vamos al Bien. sentido. Ahí estamos en el sentido. Entonces, Estamos en el sentido. cuando multiplicamos por un número menor que -1, cambia el sentido. Va a tener sentido opuesto al vector al que lo multiplicamos por ese número. Cuando multiplicamos por el número -1, también vamos a obtener sentido opuesto al vector. Y cuando multiplicamos por un número entre -1 y 0, también vamos a obtener sentido opuesto al vector. Cuando multiplicamos por 0, obtenemos el vector nulo, que no tiene sentido. Cuando multiplicamos por un número entre 0 y 1, vamos a obtener un vector que tiene igual sentido que b, porque estamos multiplicando por un número positivo. Cuando multiplicamos por el número 1, obtenemos el mismo vector, así que va a tener el mismo sentido. Y cuando multiplicamos por un número mayor que 1, también vamos a obtener igual sentido que b. Cuando multiplicamos por un número mayor que 1, la longitud del vector producto va a ser mayor que la longitud de b. Cuando multiplicamos por un número igual a 1, vamos a obtener el mismo vector que va a tener igual longitud. Cuando multiplicamos por un número entre 0 y 1, vamos a obtener un vector de longitud menor que b. Cuando multiplicamos por 0, la longitud es 0. Cuando multiplicamos por un número entre -1 y 0, vamos a obtener un vector de menor longitud que b. Cuando multiplicamos por -1, obtenemos un vector con igual longitud que b. Cuando multiplicamos por un k menor que -1, vamos a obtener un vector con mayor longitud que b. Claro, es lo mismo que las multiplicaciones en sí, o sea. Sí, porque cuando multiplicamos por un cuarto, obtenemos la cuarta parte de, o el 25% del total, menos del total. Exactamente. Cuando multiplicamos por 2, duplicamos. Claro, vamos a tener el doble del vector. Y la dirección va a tener igual dirección, entonces cuando siempre va a conservar la dirección. El nulo no tiene dirección, pero es esto, ¿no? Que cuando multiplicamos por un número, generamos vectores paralelos. Geométricamente, lo que estamos haciendo es generar vectores paralelos. Entonces, bien. Tenemos K, T, números reales, V y W vectores. Entonces ahora tenemos propiedades de la multiplicación de un número por un vector. Entonces, esto que estábamos hablando recién, estamos multiplicando elementos que no son de un mismo conjunto. Un número real por un vector, el producto es un vector, pero por multiplicar por alguien que no es un vector, generamos una ley de composición externa. Bien, ¿qué es la asociatividad mixta? Que podemos asociar multiplicando por dos números distintos. Es lo mismo que multipliquemos a un vector por uno de los números y después por el otro, o que multipliquemos primero los números y después lo multipliquemos por el vector, o que conmutemos los números. ¿Sí? Podemos distribuir respecto de la suma de vectores, y también tenemos dos distributivas, como en las matrices, porque también podemos distribuir respecto de la suma de escalares. Y que el número 1 es neutro de la multiplicación. Bien, esto es algo para que ustedes practiquen. Acá está lo que, mirá, los puntos del plano. Lo que vimos de que conocemos P y Q, cómo encontrar el vector PQ,
Está de nuevo con otras letras. Ahora quedó escrito doble. Bueno. Ya hablamos de la suma, ya hablamos de los versores, que en R3 es lo mismo. Ahí tenemos. Ah, profe, una duda. ¿Qué de esto entra el parcial? Esto ya no entra, ¿no? ¿O hasta qué tema entra en sí? Ah, habíamos dicho que tomábamos la primera parte, porque ustedes el parcial lo tienen el lunes que viene. ¿Era el jueves? Creo que era el jueves. Tuvimos que cambiarlo al jueves porque el martes es feriado, tienen razón. Sí. Me Pero si es el jueves podría entrar lo que vemos hoy. Lo que pasa es que el martes no van a tener clase y la última clase va a ser el jueves que viene. A ver, esperen. Les quedan consultas. No, sí, quedamos en la clase anterior. Por el feriado se sabe. Ok. ¿Y sería hasta qué punto más o menos el TP, profe? Por así, para tener como una referencia. Y pueden hacer como hasta el 5. Después lo vamos a mirar bien. Oh, no. Sí, hasta el 5 nos había dicho el otro. Ah,